Hola a todos, bienvenidos a esta última entrega que estamos haciendo de este curso de conocimiento de sí mismo y donde Emilio Carrillo pues siempre nos va expresando de esta forma tan clara y precisa todo este recorrido que hemos estado haciendo. Saludamos a Emilio. Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Neu, buenas tardes. Pues encantado, como siempre, de estar contigo y con todas las personas que siguen Universidad Gaia. Es un placer siempre. Un placer compartir con todos y escucharte, sobre todo, Emilio. Es un placer y muy inspirador. En esta ocasión nos encontramos justamente para ver esta última etapa de la evolución del ser humano. ¿En qué consiste? ¿Cuándo? ¿Cómo va a ser? Emilio, así que somos todo escucha. Sí, la verdad, Neus, es que yo te agradezco mucho la paciencia porque han sido muchos programas, ya he perdido el número, creo que son 9 o 10. 9. Este es el 9º, ¿verdad? Es un buen número, un bonito número. Y a lo largo de estos 9 programas hemos ido analizando la constitución sextenaria del ser humano. Nos detuvimos primero en lo que se conoce como el cuaternario inferior de esa constitución sextenaria, es decir, en los componentes que son perecederos y que están llamados a morir, a disolverse, el yo físico denso, el yo físico emocional, el yo físico etérico, el emocional y el ámbito mental ligado a la mente concreta. Y una vez analizado eso, pasamos al trinario superior, a nuestro yo superior, y el componente espíritu, alma universal y alma individual, cuerpo causal, sobre los que también nos detuvimos. Sobre todo ya analizando el trinario superior, hemos tenido ocasión de ver cómo espíritu y materia conviven en la misma realidad, cómo esa interacción entre espíritu y materia hace que la materia precisamente evolucione con la influencia subyacente del espíritu. Decíamos que es una evolución, por tanto, guiada, es una evolución que no se da por azar, es una evolución inteligente la que la materia va teniendo a través de los distintos reinos, mineral, vegetal, animal, hasta llegar al reino humano. Y con relación al espíritu veíamos cómo también por la interrelación con la materia, por esa convivencia, el espíritu tiene una vocación natural a ir interpretando la materia, a irse envolviendo en ella, y analizábamos cómo por la frecuencia vibracional alta del espíritu y la baja de la materia surge espontáneamente una tercera frecuencia vibracional. Hablamos del efecto heterodino, heterodinaje, que en la física actual esto lo explica, y esta tercera gama vibracional es el alma. Y compartíamos que el alma es el instrumento que utiliza el espíritu para meterse más, para llegar más a la materia. De tal forma que finalmente en el ser humano está presente la materia en sus distintos planos, el físico, el emocional o astral y el mental. Hablábamos también de que ese plano mental tiene un nivel inferior o mente concreta, pero también un nivel superior o mente abstracta. Junto con esos componentes del cuaternario inferior hablábamos del yo superior y ahí hacíamos referencia a cómo ese espíritu y ese alma también están presentes en el ser humano. Por tanto, en nosotros está el espíritu uno, el Espíritu Santo que hablan los cristianos, que es el espíritu uno que está en cada uno. Ese espíritu uno interpreta en la materia hasta llegar a nosotros a través del alma, y el alma, en el caso del ser humano, como si fueran las hojas que salen de un gran árbol, como si fueran las hojas que salen del gran árbol universal, es un alma individual. Y hablábamos del camino que tiene por delante el alma individual, instrumento del espíritu, la interpretación de la materia para ir evolucionando en autoconsciencia, para ir extrayendo jugo en el concepto genérico de autoconsciencia. En el último programa nos deteníamos en concreto utilizando un símil que es el que usa Jesús de Nazaret en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, donde se dice o se viene a decir que el alma es como una lámpara de aceite que tiene cada ser humano. En el capítulo 25 de Mateo, la metáfora habla de mujeres que cada una tiene una lámpara de aceite, y mientras que hay algunas que se ocupan de irla llenando, hay otras que están distraídas, entretenidas en lo material, en lo egocéntrico, en lo egoico, y no llenan la lámpara de aceite. Y están a la espera de que llegue el novio. Y cuando las hablan entre ellas, las necias, que es así como se llama a las que no van llenando la lámpara de aceite, le dicen a las prudentes, que son las que sí la van llenando, bueno, nos daréis de vuestro aceite. Y dicen las prudentes a las necias, no os podemos dar, no es posible que os demos de nuestro aceite. Hablábamos en ese sentido como ese aceite es la cosecha que una vez que desencarnamos podemos extraer de lo vivido aquí encarnado, de lo vivido en el plano humano. Compartíamos que en el plano de luz lo que hacemos es recoger como cosecha lo que aquí en el plano físico hemos sembrado.
con nuestras conductas, con nuestros comportamientos, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras vivencias, en definitiva. Y que si todo eso está en clave de alta gama vibracional, en clave de compasión, en clave de amor, en clave de altruismo, en clave de generosidad, en clave de solidaridad, de comprensión, de empatía, de fraternidad, de tolerancia, todo eso en el plano de luz da lugar a una cosecha jugosa, una cosecha de la que el alma se puede nutrir y que, por seguir la metáfora de Jesús de Nazaret, una cosecha como si fueran aceitunas de las que se pueden extraer aceite que echar a la lámpara. Y con el nuevo nivel de aceite que tengan nuestras lámparas, volvemos a encarnar y volvemos otra vez a vivir una serie de experiencias y sembramos y desencarnamos y recogemos la cosecha, que puede ser mayor, que puede ser menor. Las vírgenes necias, la cosecha que consiguen no da aceite ninguno porque están en sus vivencias en el plano físico, están entretenidas, están distraídas, están en lo egoico y en lo egocéntrico. Y ese tipo de cosas tienen una baja vibración. Es como aceitunas de las que no se puede extraer ningún tipo de aceite. Las vírgenes necias, en cambio, las vivencias que desarrollan en el plano físico, cuando esa siembra, al estar cargada de vivencias de baja vibración, no le aportan al alma en el plano de luz ese fruto del que puedan extraer aceite. En definitiva y finalmente, la encarnación del alma en el plano humano, siempre con el telón de fondo del espíritu, la encarnación del alma individual en el plano humano, es un proceso de siembra y de cosecha, de siembra y de cosecha, sabiendo que no se puede cosechar lo que aquí no se haya sembrado. De ahí la importancia que tiene esta encarnación, de ahí la importancia que tienen las vivencias en el plano físico. Y la pregunta que dejamos abierto en el pasado encuentro es: ¿este proceso hasta cuándo? ¿Este proceso hasta qué momento? ¿Es hacia infinito, para siempre, o hay un punto en el que esto se corta? ¿Qué podemos compartir al respecto? Pues bien, podemos barajar en dos grandes escenarios. El primer escenario, que aprovechando las encarnaciones en el plano humano, que son encarnaciones que vamos desplegando a través de una cadena de vidas, y también podríamos hablar de esto, pero no tiene ahora sentido, no solamente en una humanidad, sino a través de distintas humanidades. De esta forma vamos llenando la lámpara de aceite, vamos llenando la lámpara de aceite, vamos llenando la lámpara de aceite, y el primer supuesto en el que nos deberíamos colocar es que la llenamos por completo. Con lo que, si se llena la lámpara de aceite, el seguir encarnando en el plano humano ya deja de tener sentido, porque ya se ha recogido de él todo lo que en autoconsciencia es posible, simbólicamente al haber colmatado ya la lámpara de aceite. La pregunta que nos deberíamos hacer es: ¿cuántos seres humanos, cuántas almas encarnadas en seres humanos, a lo largo de los eones de tiempo o de los millones de años que llevamos aquí, han logrado colmatar la lámpara de aceite? La respuesta es muy sencilla: muy pocos, muy pocos. No sabemos exactamente el número, pero sabemos que son muy pocos. Desde luego, el alma encarnada en quien conocemos históricamente como Siddhartha Gautama Buda lo consiguió. El alma encarnada en quien conocemos históricamente como Jesús de Nazaret lo consiguió. En las tradiciones occidentales solemos asociarlo a la figura de los maestros, los grandes maestros, los grandes instructores espirituales, que desde luego que su alma estaba colmatada, su lámpara de aceite estaba colmatada. En el ámbito del hinduismo se les denominan los Mahatmas, que literalmente significan las grandes almas, porque efectivamente han conseguido llevar sus almas a la mayor expresión, nutrirlas plenamente con las vivencias en alta clave vibracional aportadas durante toda esa gran cadena de vidas, los Mahatmas. Y en el ámbito oriental se llaman o se les denominan los Bodhisattvas. Pues bien, cuando llegamos a ese punto, ¿qué es lo que sucede? Pues desde luego al espíritu lo que le corresponde en ese momento es recoger la lámpara de aceite, recogerla y verterla en sí mismo. Algunos autores, algunas tradiciones hablan de que esto es una especie de nuevo nacimiento. El alma ha jugado su papel, el alma ha cumplido su misión, y todo lo que ha acumulado en autoconsciencia, el espíritu lo hace suya, con lo que en ese momento la lámpara de aceite desaparece, queda diluida en el gran seno de ese espíritu que recoge en autoconsciencia todo lo que se ha ido acumulando en ella. La consciencia divina
la del espíritu, obviamente cuando se recoge esa autoconsciencia acumulada durante una cadena de vidas, la recoge el espíritu, la autoconsciencia no puede aumentar, porque la consciencia divina es la mayor, no tiene posibilidad de crecimiento. Ahora bien, tenemos que diferenciar entre el crecimiento o el aumento por una parte y la expansión por otra. La consciencia divina, que es la propia nuestra, desde el espíritu divino que todos tenemos, esa consciencia no puede aumentar, no se puede incrementar, pero sí se puede expandir. De hecho, en el supuesto de que las personas que estamos ahora aquí en conexión, por las circunstancias que fueran, llegáramos al máximo nivel de autoconsciencia y llenáramos la lámpara de aceite, la conciencia ya no podría ser mayor, ya habría aparecido toda la conciencia divina que tenemos. Sin embargo, si hiciéramos un viaje, por ejemplo, a un país que no conocemos, al volver de ese viaje, la conciencia no habría aumentado porque ya es la mayor que podemos tener a ser la conciencia divina pura, pero sí se habría expandido, es decir, las vivencias que allí habríamos tenido, las personas que habríamos conocido, los paisajes, la gastronomía, los amaneceres, los atardeceres, las temperaturas, la fauna, la flora que habríamos conocido allí, habrían expandido nuestra conciencia. No la habrían aumentado, pero la habrían expandido. Es esto lo que se consigue cuando la lámpara de aceite, una vez colmatada, se vuelca en la consciencia divina, que es lo que realmente somos. A eso es a lo que estamos llamados. Eso es lo que sucede cuando la lámpara de aceite se llena. Y ese espíritu que ya ha pasado por este plano humano está llamado a hacer un proceso de vuelta a casa, de la misma forma que hablábamos de que la evolución del espíritu es de arriba a abajo, metiéndose en la materia. En este punto ya el espíritu está ya volviendo hacia el hogar, lo cual no será ni mucho menos ipso facto, será un proceso inefable, donde experienciará nuevas formas de vida, pero en lo que solemos llamar formas de luz, seres de luz, jerarquías celestiales. Como muy bien decía Elena Blavatsky en La doctrina secreta, todas esa jerarquía celestial, todos esos seres de luz que las tradiciones espirituales nos apuntan, en el ámbito del cristianismo, los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, etcétera, o han pasado por el plano humano o pasarán, o han pasado por el plano humano o pasarán. Cuando el alma se colmata y se vuelca en el espíritu esa autoconsciencia ganada, se está haciendo el camino de regreso desde abajo hacia arriba. Y seremos, por tanto, de esa jerarquía celestial que ya ha pasado por el plano humano. Y se nos abre un camino para vivir nuevas formas de vida, difíciles de entender desde la mente humana, pero que puede ser formas de vida planetarias, formas de vida solares, donde esa autoconsciencia expandida se puede expandir también, se puede desplegar, se puede desarrollar en nuevas vivencias. No obstante, Neus, cuando esto sucede, lo que nos indican las tradiciones espirituales es que la mayoría de los seres humanos, de las almas encarnadas en seres humanos, que han colmatado la lámpara de aceite, que la han llenado, su decisión no ha sido el seguir volviendo hacia casa, sino que la decisión que se toma de corazón por la mayoría de ellos es seguir aquí, seguir en este plano, seguir en este planeta, pero no porque necesiten experienciar más, no porque necesiten seguir echando aceite a la lámpara porque ya la han llenado, sino simplemente por amor, simplemente por acompañamiento. En el ámbito del budismo se expresa muy bien a través de lo que se denomina el voto del bodhisattva, entendiendo por bodhisattva precisamente eso, un alma que ya ha colmatado su proceso, y lo que hace ese alma es un voto de decir amor, hasta que dejen de sufrir todos los seres sintientes, efectivamente, y en el voto del bodhisattva se expresa muy bien, porque ese amor se habla de que es hacia todos los seres sintientes, el acompañar el proceso en este planeta a todos los seres sintientes. Esto es muy hermoso, Neus, y merece una reflexión. No se trata solo de que esas grandes almas estén aquí acompañándonos a los humanos, que por supuesto que sí, a las almas que estamos encarnados en seres humanos, sino que están acompañando a todos los seres vivos y a las almas grupales encarnadas también en todos los seres vivos, en todos los reinos, en el mineral, en el vegetal, en el animal y al propio desarrollo del planeta Tierra. Por supuesto que tienen una ocupación hacia lo humano, pero tienen también una ocupación que trasciende lo humano. Y por la información que nos han dado los grandes maestros, los grandes gurús, los grandes yogis, esto es lo que han hecho la inmensa mayoría de las no muchas almas que han colmatado la lámpara de aceite.
podrían seguir su camino de regreso al Padre, podrían seguir su camino de regreso a casa a través de planos inefables, pero la mayoría, por compasión, por sabiduría, compasión, por amor, continúan aquí. Es lo que hace o lo que nos dicen que ha hecho Siddhartha Gautama Buda, es lo que ha hecho Jesús de Nazaret. Él lo expresó muy claramente cuando dijo que cuando dos o más de vosotros os rináis en mi nombre, yo estaré con vosotros, porque él no se ha ido a otra parte, sino que nos sigue acompañando aquí. Ese acompañamiento pueden hacerlo excepcionalmente volviendo a encarnar, pero lo normal es que lo hagan sin necesidad de encarnar ese acompañamiento. Por tanto, Neus, este es un escenario al que estamos llamados, llenar la lámpara de aceite y a partir de ahí seguir ese camino de regreso o bien por amor, compasión, seguir aquí acompañando a los seres vivos y a las almas grupales e individuales que seguimos aquí en nuestro proceso evolutivo. Ese es un escenario. Es un escenario por ahora minoritario. Nos tenemos que poner en otro escenario, el mayoritario, que no llenamos la lámpara de aceite, sino que vamos echando aceite poco a poco, pero todavía dista bastante de que la lámpara esté plena, de que la lámpara esté colmatada. ¿Qué sucede entonces? Vamos a estar aquí así ad infinitum, poco a poco, llenando nuestra lámpara de aceite. Vamos a quedarnos aquí, no sabemos por cuánto tiempo. La parábola que utiliza Jesús cuando habla de la lámpara de aceite nos indica que esas mujeres que están llenando o no, más o menos, la lámpara de aceite, están esperando al novio. Están esperando al novio. El novio obviamente no lo podemos entender como un ser humano, lo tenemos que entender como algo distinto. Y la mayoría de las interpretaciones en las que de corazón yo también coincido es que hace referencia a un ciclo. Hace referencia a un ciclo. Hay ciclos que van más allá de lo que conoce actualmente la mente humana. Nosotros hablamos del ciclo del día y de la noche, de los ciclos anuales, etcétera, etcétera. Pero hay ciclos que son planetarios, que son astrales y que son cosmogónicos. Tienen que ver con la galaxia, tienen que ver con el sistema solar, tienen que ver con el planeta Tierra. Y con toda seguridad ese novio hace referencia a que habrá un momento determinado que la propia evolución del planeta Tierra provoque un elemento fundamental de corte, de modo y manera que no podrán seguir encarnando en la humanidad y no podrán seguir su proceso evolutivo en el seno de la humanidad dentro de este planeta las almas que no hayan alcanzado por su nivel de lámpara de aceite una determinada frecuencia vibracional. Las que hayan alcanzado esa frecuencia vibracional mínima podrán seguir encarnando. La que no lo hayan alcanzado no podrán seguir encarnando en la nueva humanidad. Sobre esto, Jesús de Nazaret se extiende en el capítulo previo. La metáfora de la lámpara de aceite está en el capítulo 25 de Mateo. En cambio, en el capítulo 24 es donde se detiene en lo que, para entendernos, Neus, tenemos que denominar el corte, un momento de corte. Un momento en el que durante mucho tiempo, las almas hemos tenido oportunidades de ir llenando la lámpara de aceite. Pero hay un momento determinado en el que eso termina. Y las almas que tengan un cierto, no que hayan llenado, sino que tengan un cierto nivel de aceite, pueden seguir su proceso evolutivo en una nueva humanidad en este planeta, o se quedarán como en stand-by, se quedarán como paralizadas, entre comillas, a la espera simplemente de que una nueva oleada de vida le dé la oportunidad nuevamente de llenar la lámpara de aceite hasta ese determinado nivel, cosa que ahora mismo no han conseguido. Por eso Jesús de Nazaret dice con claridad que en ese momento, que dice que no sabemos ni el día ni la hora, en ese momento dos mujeres estarán en el campo, dos mujeres estarán en el molino, una seguirá estando, otra dejará de estar. Dos hombres estarán en el campo, uno seguirá estando, otro dejará de estar. Hace clara referencia a que va a haber un corte y tenemos que entender el por qué esto es así. No puede ser de otra manera, porque en el proceso evolutivo la conciencia del planeta va aumentando. También debe ir aumentando en paralelo y en coherencia la conciencia de la humanidad. Estamos llamados a configurar una nueva humanidad con una frecuencia vibracional, por tanto, con un nivel de conciencia más pleno, que deje de vivir desde el pequeño yo y empiece a vivir desde el yo superior, que deje de vivir desde el coche, nuestro yo físico, emocional y mental, y viva desde el conductor que realmente somos. Esa es la nueva humanidad que está anunciada por todas las tradiciones espirituales, por tantos sabios,
y por tantas sabias. Y para que un alma pueda encarnar en esa nueva humanidad, tiene que tener un mínimo de autoconsciencia. Y las almas que no hayan llegado a ese mínimo de autoconsciencia, a ese nivel mínimo en la lámpara de aceite, simplemente no podrán encarnar en esa humanidad. En esa humanidad no podrá haber almas que al encarnar no tengan la frecuencia necesaria como para no vivir ya en el egoísmo, en el egocentrismo, en la distracción, en el entretenimiento. Se necesitarán almas más conscientes para configurar una nueva humanidad que viva desde nuestro yo superior. Se habla de que aparecerán en esa nueva humanidad nuestros componentes búdicos, las cualidades de nuestra alma más plenas, las cualidades de nuestra alma más verdaderas. Y en la configuración que haremos en esa sociedad, en ese mundo, no caben lámparas de aceite, no caben almas que no hayan alcanzado ese mínimo. Y repito, a esas que no lo alcancen, lo que le quedan es un periodo de stand-by, esperando que llegue una nueva oleada de vida, quizás a través de lo que en la teosofía se llaman las rondas de vida. Se hablan de que hay 7 grandes rondas de vida en este planeta, estamos actualmente en la 4ª, pues posiblemente a la espera de una nueva ronda de vida que le dé una nueva oportunidad. Y claro, la cuestión que esto plantea Neus es, por tanto, que tenemos 2 escenarios. El escenario de que colmatemos la lámpara, ya hemos compartido qué es lo que puede pasar, podemos seguir volviendo a casa, pero la mayoría de estas grandes almas siguen aquí acompañando el proceso evolutivo del planeta, de todas las formas de vida que hay y, por supuesto, del ser humano. Y el segundo escenario es que no lleguemos a llenar la lámpara, pero estamos llenando la lámpara un poquito, y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es el nivel de mi lámpara, el nivel de tu lámpara de aceite, ¿por dónde anda? Estamos todavía muy enfrascados en lo físico, en lo material, empezamos a tener ya una conciencia más amplia, empezamos ya a vernos no tanto como coche, sino como conductor. Esto sería síntoma de que somos esas mujeres prudentes que ya han llegado a un nivel determinado de la lámpara de aceite, para que cuando llegue ese momento, la llegada del novio, cuando llegue ese momento al que Jesús dice con toda claridad que no sabemos ni el día ni la hora, estemos en disposición de afrontar y de dar ese paso a la encarnación en una nueva humanidad. Desencarnaremos en lo que es esta humanidad y encarnaremos en lo que es la nueva humanidad. Y es muy importante, Neus, y ahora me callo para que tú puedas recapitular y reconduzcamos el tema de la manera que tú veas. Lo que sí es muy importante es insistir en que ese momento de corte representa y tiene que ver con un ciclo cosmogónico. Es decir, no es algo que ocurra por casualidad, es algo que tiene que ver por los grandes ciclos del planeta Tierra, por los grandes ciclos de nuestro sistema solar, por los grandes ciclos galácticos. No es algo que ocurra por casualidad. Y nadie sabe ni el día ni la hora. Jesús es extremadamente potente al respecto, porque llega a decir, nadie sabe ni el día ni la hora, sino el Padre. Habla de que ni siquiera la jerarquía celestial tiene una información precisa acerca de lo que será ese momento. Y desde luego ese momento no dará fin, esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta, no dará fin al fin del mundo. No se trata de que vaya a terminar el mundo, ni siquiera de que vaya a terminar la humanidad. Jesús utiliza una expresión que deberíamos entender bien. Él habla del final de esta generación, el final de esta generación. Está hablando, por tanto, de algo que ocurre en el contexto de la evolución de la propia humanidad, pero no para que la humanidad desaparezca, sino para dar paso a un nuevo estadio en el proceso conciencial y en el proceso evolutivo de la humanidad. No estamos hablando de un proceso, de una fase en el proceso evolutivo de la propia humanidad. Bueno, la verdad es que no tengo ninguna pregunta de lo que has explicado en relación a si hay algo no se había entendido o yo tuviese alguna duda en concreto, porque está súper claro. Queda siempre como esa sensación que tenemos en la mente concreta de qué es lo que nos va a llegar desde este corte, desde ese novio desconocido, cómo va a ser todo esto, pero eso en definitiva no está en nuestras manos y no hace falta ubicar nuestro pensamiento allí. Sí, es interesante, entiendo yo, ver, bueno, de todo este proceso último, si en algo me puedo ayudar, en algo que pueda hacer cada uno para sí mismo. El primero, como he entendido, tal como has comentado, es preguntarse en qué nivel de aceite tengo mi lámpara, qué tanto estoy apegada a las cosas temporales, al aspecto todo emocional, sobre todo estas primeras
al cuaternario inferior que nos explicaste y que está dentro del curso para todos los que entréis en esta videoconferencia, que sepáis que hay todo el proceso anterior registrado también. Y desde aquí hacer esa autoevaluación propia como para decir, bueno, hasta este momento he funcionado de esta forma, me ayuda a funcionar de otra, quizás, para ver si voy llenando más mi lámpara de aceite. De todas formas, tampoco no sé hasta qué punto tenemos que tener prisa o si es que realmente podemos darnos prisa. O sea, la pregunta es, ¿el ser humano tiene capacidad de aumentar más el nivel de aceite de su lámpara a voluntad propia? ¿O tiene sí o sí que pasar por todos los tropezones de conocer todo el cuaternario inferior, con todos los deseos, todos los apegos, toda la confusión mental y todas estas cosas? Emilio, ¿qué dirías? Ciertamente, el margen de maniobra es amplísimo. No hay, por tanto, algo radicalmente predeterminado. No significa que todos tenemos que pasar exactamente por los mismos sitios, por las mismas experiencias, por las mismas vivencias. El margen de maniobra es amplísimo. El tema finalmente es muy simple. La reflexión acerca de qué nivel de aceite tenemos, entre comillas, es una reflexión intelectual, pero tenemos que llevarlo a elementos prácticos. ¿Cómo estamos viviendo? Dicho de una forma muy sencilla, ¿somos buenos amigos? Si somos buenos amigos de los demás, somos buenos amigos de las demás personas, somos buenos amigos de las demás formas de vida. ¿Cómo andamos por la vida? ¿Utilizando a la gente, engañando a la gente, sirviéndonos de la gente, o estamos dando un salto cualitativo en nuestra forma de vida? ¿Cómo estamos viendo a la vida en general? ¿Cómo estamos viendo a la naturaleza? ¿Cómo estamos viendo a los demás seres vivos? ¿Lo hacemos compasivamente? ¿Somos capaces de percibir la grandeza que la vida tiene en todas sus manifestaciones? También, por ejemplo, en el mundo animal, etcétera, etcétera. Esto se trata de simple y llanamente de conducta, de comportamiento, de visiones y de percepciones de la vida. La compasión es la clave, la compasión entendida en el significado verdadero y profundísimo que tiene el término. Esa es la clave. Y además no hay que estar preocupado en el sentido de que si yo llevo mucho retraso, si ese retraso a lo mejor he tardado mucho en darme cuenta. Esto puede pasar, entre comillas, es un proceso desde luego, pero en ese proceso podemos avanzar en cualquier momento. En cualquier momento podemos empezar ya a tomar conciencia y empezar a vivir de una manera totalmente distinta. Se trata, lo hemos comentado en estos 9 programas, se trata de morir a una forma de vida muy empeñada en los parámetros y en los paradigmas del coche, del yo físico, emocional y mental, y empezar a vivir a una forma de vida distinta. Es el nacer de nuevo de Jesús de Nazaret. Muere a una forma de vivir para resucitar aquí ahora, a otra forma de vida. Y eso está a nuestro alcance, Neus, está a nuestro alcance en cualquier momento. Es un camino que recorremos sin prisas, pero sin pausas. Es un camino en el que podemos avanzar sustancialmente en cualquier momento. Cuando vamos tomando conciencia, el avance evidentemente se acelera. Hemos venido hablando de esto durante todos los encuentros que hemos ido teniendo, porque los elementos emocionales, las turbulencias emocionales y mentales nos retrasan, nos dificultan todo este proceso de avance. Hemos hablado mucho de cómo ir superando todas esas cuestiones y estamos en un momento enormemente importante en el que ya por fin empezamos a comprender el por qué estamos aquí. Estamos como espíritu utilizando una especie de vasija que es el alma para ir recogiendo experiencias en autoconsciencia que cuando el espíritu la haga suya, al llenarse la lámpara de aceite, van a permitir a la consciencia divina no aumentar sino expandirse. Ya nos hemos dado cuenta. A partir de ahí comienza ese proceso de vuelta por todas las dimensiones inefables, de vuelta a nuestro hogar, de vuelta al Padre, de vuelta a lo que realmente somos. Por compasión y amor podemos seguir aquí. Y los que estamos aquí en estos momentos, lejos todavía creemos de llenar la lámpara de aceite, lo que tenemos que intentar es ser dignos de lo que esa nueva humanidad va a significar. Esa nueva humanidad donde nos dicen que la miseria, la injusticia, las guerras, en fin, todas esas cosas que en el corazón de tantos seres humanos queremos que no estén, que comprendemos que han tenido su sitio, que comprendemos que han tenido su lugar, pero que anhelamos una humanidad que viva en paz, una humanidad que sea fraternal, una humanidad cuyos parámetros vitales, en definitiva, sean muy distintos, pues saber que esa humanidad no es ninguna quimera, es una utopía,
pero no es ninguna quimera. Esa humanidad está ahí, está esperando. A eso estamos llamados por la evolución en conciencia del planeta y por la evolución en conciencia en general. Y se trata de que nuestra forma de ver la vida y nuestra forma de vivir sea coherente, sea consistente y esté en conciencia con esa nueva humanidad. Y como no se trata de tener prisas, pero tampoco de tener pausa. Es decir, que ahí no podemos dormirnos en los laureles, como se decía antiguamente. Jesús de Nazaret, Neus, nos dice, vuelvo a indicarlo, que no sabemos ni el día ni la hora. Ahora bien, nos dice estar atento a las señales. En Mateo 24 nos dice estar atento a las señales. El cuándo se producirá esa especie de cambio de ciclo no tiene una predeterminación en el calendario. Ahora bien, podemos estar atentos a las señales. ¿Esto qué significa? Él pone un ejemplo que es muy ilustrativo en Mateo 24. ¿Cuándo llega el verano? El verano no es una fecha en el calendario. Sí, es una fecha en el calendario porque los humanos nos empeñamos en meter todo en calendario. Pero el verano todos sabemos que hay años que llega antes, años que tarda más en llegar. Depende. No tiene una exactitud matemática aunque hablemos del solsticio de verano, no tiene exactitud matemática. Tenemos que estar atentos a las señales. Jesús nos habla estar atento, por ejemplo, a las higueras. Una higuera cuando echa hojas, cuando va a llegar el verano. Ahí sí que podéis tener seguridad que va a llegar el verano, no por el calendario, sino cuando la higuera eche hojas. Y puede ser que lo haga antes de lo que el calendario dice, o puede ser que lo haga después, pero lo que verdaderamente nos da el indicio de que el verano va a llegar es que la higuera echa hojas. Pues exactamente igual, nos olvidamos de milenarismo, nos olvidamos de fechas, nos olvidamos de calendario y estamos atentos a las señales. Y las señales es, Neus, que nos da Jesús, como otros maestros, pero Jesús de Nazaret posiblemente sea el maestro que más profundiza a este respecto. Las señales que nos dan Jesús son señales que, enlazando con lo que en algún momento hemos hablado tú y yo, tendríamos que calificar de distópicas. Señales distópicas. Señales de una humanidad y de una sociedad convulsa, con turbulencias, con conflictos. Él concretamente hablando de esas señales, habla como de 3 fases. Primero nos habla de que llegarán, y tenemos que estar atentos a las señales, que llegarán los tiempos de la desolación. Después, la gran tribulación. Y finalmente, el triunfo de la bestia. Y curiosamente, ese triunfo de la bestia será la antesala a ese punto de corte en el que se acelerará el proceso para que finalmente dé lugar, nazca esa nueva humanidad. Tiempo de la desolación, la gran tribulación y el triunfo de la bestia. Y además nos describe con precisión, con bastante precisión, las características de cada una de estas fases. Es decir, que a la hora de estar atento a las señales, yo diría que nos lo pone bastante sencillo. Con los tiempos de la desolación, primera fase de esas señales a las que deberíamos estar atentos, él lo describe de una forma muy sencilla. Dice que los tiempos de la desolación serán los males que siempre ha sufrido la humanidad, pero con una intensidad que nunca antes. Los males de siempre, la miseria, la guerra, el hambre, la violencia, los conflictos, etcétera, etcétera, pero con una intensidad que nunca antes. ¿Estamos actualmente a lo mejor ya en esos tiempos de la desolación? Pues posible, porque habida cuenta del incremento demográfico tan enorme que ha habido en la humanidad, lo cual no es casual, porque eso se debe a que un número muy alto de almas queremos estar encarnadas a la vez. Es como si durante miles de años hubiéramos estado rotando, ahora tú, ahora yo, pero por algún motivo, quizás porque se está acercando este momento al que estamos hablando, sin caer en trampas de calendario, se puede estar acercando el momento al que estamos hablando, hoy todas las almas queremos estar encarnadas aquí, tenemos que estar encarnadas aquí en estos momentos. Empezó el siglo XX con 1.200 millones de seres humanos. El siglo XX ha sido de una multiplicación demográfica tremenda y ahora estamos rozando los 8.000 millones de seres humanos. De estar encarnadas poco más de 1.000 millones de almas, ahora estamos encarnadas 8.000 millones. En los tiempos de Jesús eran poco más de 220 millones de almas las encarnadas. Eso también es un indicio, ¿no?, de que puede estar pasando algo. Pero a su vez, en una sociedad
que está todavía, que tiene todavía sus pilares en clave muy egoica, muy egocéntrica, esto está dando lugar a mucho sufrimiento. Está dando lugar a sufrimiento al ser humano. Hoy hay más personas pasando hambre que nunca, 900 millones que padecen hambruna. Hoy hay más personas sufriendo las guerras que nunca. No hay una guerra mundial, pero hay 52 millones de personas que en estos momentos son refugiados que están atravesando las fronteras huyendo de la muerte debido a las guerras, debido a la miseria. Y, por supuesto, podríamos extendernos sobre el funcionamiento del sistema socioeconómico, las barbaridades y las atrocidades que está haciendo en tantas partes del mundo con relación a los seres humanos. Pero es que además estamos dañando enormemente a las otras formas de vida. Estamos provocando una desaparición de especies como nunca. Hay científicos que hablan de que estamos ya ante la sexta gran extinción, pero no es por causas naturales como las anteriores, sino por la mano, por decirlo de alguna forma, de un ser humano metido por completo en la inconsciencia, en el egoísmo y en el egocentrismo. En definitiva, no me quiero enrollar, puede ser que estemos en esos tiempos de la desolación, con los males que siempre ha habido, pero con una intensidad que nunca antes. A esos tiempos de la desolación, dice Jesús, que los sucederán, vendrán a continuación la gran tribulación. La gran tribulación también la define de una forma sencilla. Los tiempos de la desolación, los males que siempre ha habido, pero con una intensidad que nunca antes, y a ellos se le unirán nuevos males que la humanidad nunca antes ha conocido ni nunca más conocerá. Es decir, lo de siempre, con más intensidad, tiempo de la desolación, pero en la gran tribulación se le suman nuevos problemas, nuevos conflictos, nuevos males, nuevos sufrimientos que la humanidad nunca antes ha conocido y nunca más conocerá. Está hablando, por ejemplo, de la utilización de las tecnologías para manipular y alienar a la gente. Está hablando de la Big Data, del tratamiento y el almacenamiento y tratamiento masivo de la información para irnos conduciendo como si fuéramos borregos, viendo cuál es nuestro movimiento emocional, nuestros movimientos mentales, lanzando los mensajes oportunos con esa gran fuente de información que da el uso de manipulación y de dominio de las nuevas tecnologías. Está haciendo referencia a la manipulación genética y a lo que esa manipulación genética puede dar de sí. Está haciendo referencia a una inteligencia artificial que en manos realmente altruistas sería maravilloso para el planeta, pero que en manos egoicas puede ser un enorme peligro para la especie humana y para el conjunto del planeta. Se está refiriendo Jesús a este nuevo tipo de cosas que eran impensables no hace mucho tiempo y que son nuevos males que se vienen a sumar a los anteriores. Esto sería la gran tribulación. Y por fin el triunfo de la bestia es cuando esta gran tribulación, estos tiempos de la desolación y esta gran tribulación cogen todo el planeta. Ya no hay un trozo del mismo que se pueda decir que está a salvo. Es todo el planeta entero el que está ya sumido en esta dinámica a la que acabo de hacer referencia. Sabemos que estamos en tiempo de globalización, sabemos que el sistema socioeconómico que impera está llegando a todos los continentes y a cada rincón de cada continente. Sabemos que hay una élite y dentro de la élite hay por tanto, un dominio a través de esa élite que se está extendiendo a cada rincón del planeta. Puede ser esa élite y puede ser los protagonistas de esa élite, es esa gran bestia a la que se refiere Jesús de Nazaret. Insisto que no se trata de asustar a nadie, no se trata de meter miedo, nada más lejos de mi intención. Yo estoy también convencido que nada más lejos de la intención de Jesús de Nazaret. Este tipo de reflexiones no se hacen para meter miedo, se hacen para que tomemos conciencia de esas señales que nos van a anunciar lo que por otra parte es una bendición, el final de un ciclo en evolución en conciencia que dará lugar a una nueva humanidad que será la nueva casa de todas aquellas almas que durante tanto tiempo han estado ahí realizando una evolución en autoconsciencia y llenando la lámpara de aceite. No se trata de meter miedo bajo ningún concepto. Eso se hace para manipular, eso se hace para dominar. No se trata tampoco de lanzar ninguna idea de salvación, porque también la idea de salvación es algo que tiene que ver con el dominio, tiene que ver con la manipulación. Nadie nos va a salvar ni dejar de salvar. Somos nosotros mismos y somos nosotros mismos con nuestras obras. Somos nosotros mismos con nuestros comportamientos, somos nosotros mismos con nuestras conductas los que vamos a ir echando ese aceite en la lámpara o no lo vamos echando. En definitiva, Neus, Jesús pone el acento en la distopía, en una sociedad distópica
en la que tú sabes que en el proyecto Consciencia y Sociedad Distópica que estoy dirigiendo, estamos poniendo especial énfasis en la web sociedaddistópica.com. Hay mucha información al respecto para ir cotejando hasta qué punto esas señales de las que habla Jesús de Nazaret pueden estar aquí entre nosotros. Pero ni para lanzar una falsa idea de miedo, ni para lanzar una falsa idea de salvación, sino para provocar una toma de conciencia que nos ayude a evaluar con exactitud el momento en el que estamos como humanidad y como cada uno en nuestra evolución en conciencia. Bueno, pues estupendo, cuánta información. Sí que es cierto que esta última parte de estas 3 fases últimas, antes de que son la antesala, decíamos, de este cambio hacia la nueva humanidad, quedan así como también tenemos que, me imagino, no dejarnos caer con nidos mentales, proyecciones mentales, y centrarnos simplemente con el estado de nuestra lámpara y llenarla. La verdad es que no se me ocurre ninguna pregunta porque, Emilio, te explicas súper bien, súper claro todo. No sé si las personas que están aquí en directo tienen alguna pregunta o consulta a Emilio, aprovechando que hay personas en directo. Y si no, lo que haríamos, si te parece, no sé si quieres añadir alguna otra cosa que sientas, Emilio, Bien. para este... Sí, Neu, quizás para completar todo el proceso, Sí. Compartir contigo y compartir con todas las personas que nos siguen que estamos en un momento, en una sociedad, en una humanidad, donde lo distópico está claro, está ahí, está ahí. Está en la economía, está en el medio ambiente, está en las relaciones sociales, está en la crisis humanitaria, está en la crisis alimentaria, está en el uso, que la evolución de las tecnologías es una manifestación de la conciencia, de la evolución en conciencia de la humanidad, pero unos pocos se empeñan en utilizar los frutos de esa inteligencia, de esos avances tecnológicos en beneficio propio, intentando dominar y manipular a los demás. No voy a volver a repetir lo que ya hemos compartido. En la web que he dicho hay muchísima información a este menester. Pero en paralelo, no podemos olvidar de que hay también una línea utópica en esta sociedad. Está la distopía, evidentemente, y hay que reconocerlo, no para tener miedo, sino para intentar sacar lo mejor de nosotros mismos en esas situaciones distópicas. Pero está también la utopía que te lleva a ti a hacer este programa, la utopía que me lleva a mí a compartir de un sitio a otro, la utopía que está llevando a tantos millones y millones de personas a ser buenos amigos de los demás y a colaborar de formas muy diversas en el día a día, buscando minorar el sufrimiento de los demás, colaborar con la evolución propia y la evolución en conciencia de los otros. Hay una línea utópica también en el mundo. Y esto hay que ponerlo de manifiesto, porque estamos, por tanto, en un momento en donde es muy evidente una especie de trayectoria distópica y una trayectoria utópica. Y las dos conviven. Y lo que tendríamos que ser conscientes es de, ¿y esto para qué sirve? ¿Por qué se da una conjunción de la distopía y de la utopía? ¿Qué papel juega la distopía? ¿No podría ser solamente a través de la utopía? Pues bien, deberíamos recapacitar primero sobre nosotros mismos. ¿Cuántas personas han tenido que vivir, ellas en su vida, circunstancias distópicas para darse cuenta? Han tenido que vivir convulsiones personales de diferentes modalidades para empezar a vivir de otra manera, para empezar a tomar conciencia, para empezar a vivir de una manera distinta. Esto es abrumador. De las personas que se relacionan conmigo hay un tanto por ciento muy significativo que ha sido debido a convulsiones distópicas en su vida por la que han empezado a vivir de una manera distinta. Este es el papel que tiene la distopía, no ya en el ámbito personal, sino en el ámbito de la humanidad en su conjunto que estamos hablando ahora. Este es el papel que tiene la distopía. Euskera, continuamos. No pasa nada. Nos están gastando bromillas. Compartía que es evidente que en la sociedad actual hay una trayectoria distópica, pero también la hay utópica. Y que de la misma forma que la distopía juega un papel en la vida particular de cada uno, lo juega también en la sociedad. El famoso ejemplo de la rana hervida lo pone de manifiesto. Si el agua se va calentando poco a poco, la rana que está en esa agüita termina hervida. En cambio, cuando hay calentones fuertes, la rana salta, porque siente. Eso es lo que está pasando con la línea distópica a muchos seres humanos. Y en paralelo hay una línea utópica. Y creo que en ese sentido, para completar lo que estamos hablando, permíteme, Neus, que hable brevemente de los pares de opuestos.
lo que en las tradiciones antiguas se llaman tabbas, lo que conocemos nosotros como los pares de opuestos. Los pares de opuestos son extremos polares, cosas aparentemente muy distintas, pero sin embargo, siendo muy distintas, forman parte de un mismo fenómeno. Por ejemplo, el calor y el frío son muy distintos, son extremos polares, pero forman parte de un mismo fenómeno que en términos científicos llamaríamos energía cinética, que cuando se mueve con rapidez las partículas originan sensación de calor, cuando van más lenta originan sensación de frío. El calor y el frío son extremos polares, pero forman parte de un mismo fenómeno, la energía cinética, y depende de su movimiento. Esto significa bien, aclara bien lo que son los pares de opuestos. Esto sirve para muchas cosas, pero en lo que ahora nos centra nuestra atención, hablamos de distopía y de utopía y de distopía. Son pares de opuestos, pero forman parte de un mismo fenómeno. En el caso del frío y el calor, la energía cinética. En el caso que aquí nos ocupa, en el caso de la distopía y la utopía, ¿de qué fenómeno? El fenómeno es la evolución en conciencia de la humanidad. La conciencia de la humanidad, también la de cada persona, pero la evolución en conciencia de la humanidad es como un ferrocarril, es como un tren, y un tren como avanza sobre dos raíles, no sobre un único raíl, sino sobre dos raíles, la distopía y la utopía, y ambas tienen su razón de ser. La distopía sirve para que cada vez más gente se dé cuenta de cosas, la utopía para que vayamos fortaleciendo en nuestras conductas, en nuestra vida, en nuestros comportamientos, esa lámpara de aceite con la capacidad de ir metiendo aceite y frutos a la misma. Ambas tienen su juego. Y en las circunstancias que Jesús, como otros maestros, nos anuncian que van a ser cada vez más convulsas, cada vez más distópicas, cada vez más conflictivas, lo único que debería de verdad centrar nuestra atención es de que la utopía esté también presente en nuestro corazón, el anhelo de ser mejores nosotros mismos y de una sociedad mejor siga presente en nuestro corazón, e igualmente ante esas circunstancias utópicas, distópicas y convulsas, sacar lo mejor de nosotros mismos. Eso es a lo que estamos llamados. Hoy día hay cantidad de películas, cantidad de series que planean precisamente un escenario distópico para la sociedad. Y en esas series se ponen muy bien en evidencia, lo hagan conscientemente o no, como hay seres humanos que ante la distopía, ante las circunstancias distópicas, lo que hacen es sacar lo peor de ellos mismos o sacar lo mejor de nosotros mismos. A esto los mayas lo llamaron la sala de los espejos, un periodo histórico que llamaron la sala de los espejos, donde no caben engaños, donde tú te vas a ver a ti mismo, porque ante las circunstancias de tu vida y ante las circunstancias que te rodean, te vas a retratar, como decían los antiguos, te vas a fotografiar. ¿Qué vas a hacer? ¿Intentar salvarte tú como sea, incluso pisando la cabeza del que estás al lado? ¿O vas a tender la mano para que seamos los más posibles los que ante determinadas situaciones convulsas, etcétera, podamos salir para adelante? Eso nos va a fotografiar a cada uno, nos va a decir sin engaños intelectuales realmente el nivel de aceite que hay en nuestra lámpara. También para esto está la distopía que cada vez está más presente en la humanidad actual. Pues totalmente entendido. Estos dos carriles o raíles que has comentado, siento que es muy gráfico, claro, entre los dos es por donde vas siempre paseándote, entre el desorden y el orden, ¿no? Siempre estás entre esos dos puntos paseándote y a veces estás más en uno, a veces más en otro y a veces sí que vas en medio, pues centrado en ti, paseándote entre los dos. Emilio, fantástico. Muy bien. Maravilloso. Pues nada, Neu, creo que le hemos dado un repaso enorme al conocimiento de uno mismo y de la Constitución Centenaria. Enorme. Y creo que, bueno, que granito a granito, minuto a minuto, hora a hora, son muchas horas las que hemos compartido, pero de verdad yo creo de corazón que este material, que gracias a tu trabajo, a tu labor, a tu acumulación ahí de vídeos, etcétera, y en tu canal de la Universidad de Agaya, es un material que va a ser muy útil para muchas personas, no tengo ninguna duda. Bueno, sobre todo gracias a ti, Emilio. O sea, le has dado una profundidad, una claridad y también una facilidad, porque yo creo que hacerlo así en vídeos chicos, por los pequeños tiempos que íbamos teniendo, creo que va a resultar fácil de asimilar e ir trabajándolo, integrándolo en el día a día, en la acción, en el comportamiento con uno mismo, en ese campo interno de acción. Así que bueno, desde aquí no sé muy bien cómo agradecerte, porque creo ya que las palabras quedan muy cortas en este momento, pero darte las gracias sinceras y de corazón, Emilio, no solo por habernos acompañado en todo este proceso que ha sido maravilloso, sino por todo lo que haces. Sé que tienes una agenda ocupadísima
en esta entrega que tú tienes de tus dones y talentos a todo el mundo. Así que, Emilio, gracias, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Ateneos. Hasta muy pronto para otras muchas cosas. Muchas gracias. Aprovecho antes de marcharnos, eso sí, Emilio, a informar a todos los que nos están escuchando que Emilio justamente y en sincronía ha sacado, bueno, han puesto un libro que se llama Conocimiento de sí mismo, junto con otro compañero que, discúlpame, que no lo tengo anotado. Francés Prince, sí, que vive en Barcelona y es un buen amigo con el que colaboro, efectivamente. El libro es Conócete a ti mismo, de Editorial Sirio, la constitución sextenaria del ser humano. Se ha estado escribiendo casi en paralelo al año largo que llevamos tú y yo, Neu, compartiendo aquí en este programa. Sí, sí, es bonito el paralelismo. Y luego también informaros a todos, os voy a poner, tanto dentro de la web como en el canal, cómo podéis contactar con el blog de Emilio Carrillo y también con todo este proceso y trabajo que está haciendo en relación a este proyecto de, distopía social. Dilo tú exactamente, sí, para que no me pierda yo. Consciencia y sociedad distópica. Consciencia y sociedad distópica. La web es así de sencillo, sociedaddistópica.com. Es sencilla. Pues ahí tenemos... Hay mucho material, sí. Ahí tenemos todos los referentes y ahora sí, para los que deseéis, que sepáis y estéis en directo, que este sábado tenemos a Emilio aquí en Barcelona haciendo un taller de bastantes horas. Os pasaré también la información. Esto para los que estéis en directo o veáis de aquí al sábado lo tendréis. También voy a hacerlo público por otros medios para que podáis contactar y estar directamente allí con Emilio y todo el grupo de personas que estaremos pues viviendo este taller. De nuevo, Emilio, muchísimas gracias. Un abrazo profundo, sentido a ti y a todos los que nos habéis acompañado en todo este recorrido. Gracias por hacerlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Neu. Un placer. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias.